Antes, ahorita cuando ya empieza a hablar, ¿vale? Sí. Listo. Pues bueno, muchas gracias por que pudieron estar acompañándonos en esta tarde. La idea es poder platicar justamente de la situación del cine en su estado, ¿no? Cómo lo viven ustedes como cineastas, pero también ahora que está Carlos, digamos que desde la parte institucional, también que nos puedan... sí, estoy yo platicando con ellos. Que nos puedan justamente platicar desde lo institucional qué es lo que está el gobierno haciendo desde hace años, porque yo sé que a nivel legislativo son de los estados más está invitado. Tenemos como invitado en esta sexta edición al Estado de Nuevo León y vamos a hablar sobre su cinematografía. Para nosotros es primordial conocer qué es lo que está pasando en otros estados de nuestro país. Si bien en Miradas Locales nos enfocamos al cine mexiquense, en impulsarlo, desarrollarlo y entablar una relación de su público con los cineastas, también es importante conocer qué es lo que está pasando en otras latitudes, para tomar lo mejor de los estados, dependiendo de su nivel de desarrollo, y ver de qué manera lo podemos tropicalizar hacia nuestro estado y, bueno, aprender mucho de lo que más podamos de ellos. Y en esta ocasión estamos, pues, muy contentos porque contamos con cineastas relevantes del cine de Nuevo León y, bueno, justamente se los quiero presentar. Vamos a empezar desde la parte institucional con Carlos García Campillo. Carlos fue con quien lucubramos toda la situación de la muestra del cine de Nuevo León y esta charla, por supuesto, que nos apoyó desde Conarte Nuevo León, y él se encuentra representando también a la Coordinación de Programación y Acervo en la Cineteca Nuevo León. Muchas gracias, Carlos, por acompañarnos esta tarde. Gracias por la invitación. Y bueno, también contamos con la presencia de Carlos Lenin. Él es director, originario de Linares, Nuevo León, formó parte de la Berlinale Talents en la generación 2019, se especializó como director de cine en la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas en NAC, antes CUEC, y bueno, tomó el taller de directores de Abbas Kiarostami bajo el marco de la cuarta edición del BIAF. En 2019 estrenó su ópera prima, La Paloma y el Lobo, y bueno, le ha ido increíblemente bien recientemente con esta película. Yo por ahí también estuve spameando, perdón, no es spamear, estuve checando un poco de tu trayectoria con esta película y te has ganado un montón de premios recientemente también. Recibió 4 nominaciones por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, justamente por esta película. Y bueno, tenemos en la muestra de cine de Nuevo León tu cortometraje 24 grados 51 segundos latitud norte. ¿Está bien dicho así?
51 minutos, 51 minutos. 51 minutos, perdón. Muchas gracias, Carlos. No, sí, gracias a ustedes. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Gracias. Y también tenemos la presencia de Gustavo Gamero. Él es director de Instrucciones para Soltar, un cortometraje que también está dentro de la muestra de cine de Nuevo León. Él nació en la Ciudad de México en 1994, es director y guionista graduado de la Licenciatura de Comunicación y Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey. Algunos cortometrajes que ha dirigido son Fraterno en 2018. Antes de entrar, permita salir. Permita salir, perdón, aquí se me la pantalla, tuve problemas con ello. Y bueno, te agradecemos mucho, Gustavo, que puedas acompañarnos también esta tarde. Muchas gracias por la invitación, también un placer estar con ustedes. Pues bueno, vamos a entrar de lleno a esta charla y eso significa hablar de lo que está aconteciendo en Nuevo León actualmente, pero también para hablar de ello es un poco preciso recapitular históricamente cuáles han sido los pasos que el cine de Nuevo León ha dado para poder consolidarse con la cinematografía que hoy actualmente tiene. Carlos, me gustaría que tú pudieras empezar a abrir esta mesa para que nos puedas platicar también desde la parte institucional, pero también eres cineasta, eso es cierto, entonces también que nos puedas enriquecer por ahí tu participación y vamos a dar las participaciones con aproximadamente 3 minutos de participación a cada uno de ustedes. Adelante, Carlos. Perfecto, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad es que es un gusto siempre que poder mostrar el cine de Nuevo León. Un cine que ha tenido sus problemas, que a lo mejor todos creo que consideramos que debería estar en una posición mucho mejor en la que está ahora, pero que creo que ahorita tiene representantes magníficos y que tiene un futuro prometedor. En el tema histórico que mencionas, bueno, la cinematografía en Nuevo León, de hecho, realmente el cinematógrafo llegó a Nuevo León muy pronto, después de su invención y su paso por México, por la Ciudad de México, y la producción empezó muy rápido, la producción de cine, pero siempre fue una producción con carácter comercial, y casi siempre ha sido así en Nuevo León, ¿no? Se ha priorizado la producción comercial. En los 70s y 80s hubo algunas personas que empezaron ya con otro tipo de inquietudes, digamos, que ya estudiaron cine por primera vez, ¿no? Como Jesús Torres, que estudió cine en Londres, Garza Fausti, que viajó a Italia Gerardo Garza Fausti, que es un representante de nuestra cinematografía, que viajó a Italia para trabajar con cineastas muy importantes, desarrollando su quehacer, Roberto Escamilla, pero realmente es una cinematografía que siempre ha sido a pasos como aletargados, ¿no? En los 80s, 90s hubo mucha producción, sobre todo de videohomes, películas de acción. Hay algunos representantes ahí interesantes como Pistoleros Famosos, por ejemplo, o Cazador de Asesinos, que son películas que se filmaron en Nuevo León, en Monterrey, y que tuvieron un éxito brutal en taquilla, ¿no? Que estuvieron muchísimas semanas, casi un año en taquilla. Pero bueno, de nuevo, el cine de Nuevo León, digamos que no y bueno, claro, hay algunos representantes como Rogelio González, que quizá es nuestro director más destacado, director obviamente del Esqueleto de la Señora Morales, de películas con Pedro Infante. Pero bueno, aunque nació aquí, pues su carrera toda, y bueno, claro, era muy difícil tener una carrera fuera de la Ciudad de México en esa época, ¿no? Yo creo que un parteaguas fue la creación de Conarte en 1995, que comenzó pues a ver el cine de otra manera. Para empezar, lo vio dentro de una estructura de disciplinas artísticas que muchas veces en otros institutos o consejos de cultura no se ve así. Muchas veces al cine se le ve como algo aparte, más a lo mejor cerca de lo comercial o de lo económico que de lo artístico.
En Conarte desde el principio no fue así. Se comenzaron a dar apoyos a creadores de cine muy pronto, y de hecho, unos años después de su creación, por el impulso de Alejandra Rangel Hinojosa, se crea la Cineteca, ¿no? Que eso fue una cosa importantísima en la vida, digamos, de los cinéfilos y los cineastas del Estado, ¿no? Se le da una casa, digamos, a esta disciplina. Se empiezan a dar talleres, empiezan a venir ya más en forma, porque ya tenían años viniendo, por ejemplo, a la muestra de la Cineteca Nacional y otros ciclos, pero ya vienen, digamos, con una calidad de proyección y con ciertas condiciones mucho mejores, ese tipo de ciclos. Y pues sí, tanto cinéfilos como cineastas empiezan a tener, digamos, un apoyo, o una casa, una piedra angular de cual empezar a crear ciertas cosas. Si al principio decía que los pasos de repente han sido aletargados, no crean que esto fue así como se creó la Cineteca y empezó rápido a ver cosas, pero sí, poco después se crea la comunidad de cine y video dentro del Consejo, por ejemplo, que ahí el cine ya tiene voz, digamos, dentro de la política pública de Nuevo León. Empieza a haber creaciones de apoyos de cortometrajes, de largometrajes, y luego se crea el fideicomiso Promocine, que es un fondo para la promoción del cine de Nuevo León, que se crea en el 2003, y pues ese fue otro paso importante, ¿no? Porque ya anualmente había convocatorias para apoyo de largometraje y de cortometraje, y entonces por lo menos, aunque había obviamente una producción independiente importante, pues ya empieza a haber apoyo del Estado para la producción de películas, ¿no? Y empieza a haber películas como Cumbia Callera, de René Villarreal, como Crepúsculo Rojo, de Carlos González Morantes. Poco antes de eso, Víctor Saca, por ejemplo, es un cineasta que lo tengo que mencionar porque es parte muy importante de la filmografía, digamos, de Nuevo León. Él también estudia en Ciudad de México cine, participa en películas como Historias Violentas, que es esta película antológica de cortos, tiene cortos importantes, y bueno, ahí empieza ya, digamos, como un empuje del cine diferente, con creadores como Jesús Mario Lozano, que su película Así fue apoyada por el Consejo también, ya en postproducción para poder mostrarse en Venecia, por ejemplo. Empieza a haber, pues sí, una producción constante, y al mismo tiempo, la verdad es que fue como una tormenta perfecta, porque empieza a haber un empuje también para el Festival de Cine de Monterrey, antes Voladero, es cuando empieza también a funcionar, digamos. Está la Cineteca, están estos apoyos, y empieza de repente a haber otro tipo de producciones, ¿no? Y aparte también coincide con la creación, por ejemplo, del Fidecine, coincide con poco más adelante con el Eficine. Entonces, bueno, empieza a darse ahí un impulso que durante unos años dio buenos frutos, digamos que hasta 2009, 2010 se veía, digamos, como un futuro muy, muy prometedor, y lamentablemente realmente lo que vino a cortar de tajo ahí fue pues el tema de la violencia, ¿no? Que todos vivimos aquí en Nuevo León, y que la verdad es que sí afectó muchísimo ese impulso, digamos, que llevaba la cinematografía, ¿no? Entonces estamos hablando de 2010, hace 10 años, ahorita ya es otra generación. También por eso, cuando estaba viendo quién podía estar en la muestra, pensé en Gustavo, por ejemplo, pensé en Carlos, pensé en otras personas que no pudieron estar, pero que muestra, digamos, este cambio también generacional que se ha venido dando, ¿no? Y bueno, si quieres lo dejamos ahí y luego podemos seguir hablando para no monopolizar ahí la conversación. No, pues es importantísimo, como lo comento, conocer un poco este bagaje histórico para entender cuál ha sido la evolución. Y creo que siempre es importante, porque mientras están sucediendo cosas a nivel estatal,
lo que años también impacta mucho en la cinematografía, como lo que acabas de decir, cuando empezaron los fideicomisos a nivel federal, eso es bastante, pues, interesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención justo que Nuevo León es uno de los estados que tiene su propio fideicomiso para cine, es de los pocos, de hecho, no, eso nos gustaría aprenderlo de ustedes, y no sé si, digo, Gus parece muy joven como para ya haber quizás tenido una trayectoria con el tema de los fideicomisos y toda esta onda, pero ustedes, Gus o Carlos, ¿han tenido apoyos de este fideicomiso que existe en Nuevo León o cómo han filmado sus proyectos? Gus. Muchas gracias. Sí, no he sido beneficiado tal cual con el Promocine. ¿Sí me escuchan bien? ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, sí he recibido apoyo afortunadamente de Conarte y sí, definitivamente la figura de Conarte es fundamental para entender la producción tanto cinematográfica como artística en general del estado. Yo, si bien nací en Ciudad de México, crecí en Saltillo y en Coahuila, si bien sí hay una Secretaría de Cultura, los esfuerzos se van para otro tipo de disciplinas y Conarte sí. Creo que sí es tu internet. ¿Me pueden ayudar acá en producción para avisarme si estamos todo bien saliendo con el internet? Se los agradecería. Muy bien. Y bueno, a diferencia de Coahuila, Nuevo León sí están esos apoyos. Y yo tuve la fortuna de contar con un apoyo otorgado en conjunto de Conarte con el gremio de cineastas de Nuevo León. Anualmente se solían, se está retomando actualmente también hacer anualmente clases magistrales con directores sobresalientes mexicanos, y en una de esas ediciones obtuve el apoyo de un financiamiento para un cortometraje y definitivamente fue importante para mi corta carrera de realizador. Entonces definitivamente sí es importante mencionar el papel que juega Conarte en el apoyo de nuevos realizadores. Creo que está fallando el internet por ahí. Yo sí te escucho, Gus. Sí, creo que también. Magali por ahí. Se quedó. Sí, Magali es la que está fallando su internet un poquito. Sí, pues bueno, mira, igual ya se fue. Ahora yo soy el anfitrión. No sé si estamos transmitiendo o no, pero si quieren seguir platicando, pues Carlos, nada más, tuviste un corto con Promocine, ¿verdad? Es que ya no se cambió el título y no recuerdo ahorita cómo terminó. Tuve ya la fortuna de haber sido beneficiado por el Promocine. Con el corto se llama Episodio de una espera, y luego ya le cambiamos el nombre a El sueño más largo que recuerdo. Y pues estuvo bien padre, poder filmar algo con el apoyo de una institución como Conarte, y pues poder construir una historia de una manera pues más o menos libre, más o menos sana, digamos, ¿no? Y eso, no la habíamos podido terminar porque se nos atravesó con lo de la película, y pues fue todo un caos. Acá, mira, acá está la nota que sí seguimos en vivo. Sí. Entonces, y pues, bien, no, o sea, la verdad está muy padre. O sea, me sumo a los comentarios lo que tú dices, Carlos, a lo que dice Gustavo, está muy padre. Lo que yo diría, por ejemplo, respecto al rol dentro de la formación de cineastas que ha jugado justamente Conarte, yo apelaría mucho a lo académico, ¿no? A los cursos, al acceso al entendimiento de que existen estas otras posibilidades de creación artística, y en este caso específico de creación cinematográfica, porque, por ejemplo, yo creo que soy de la generación en medio, ¿no? De los que estaban, por ejemplo, Gustavo es de la nueva generación, es la representación del futuro. Me espanté ahorita que oí 94. Sí. ¿Qué andaba haciendo en el 94? Y, por ejemplo, yo cuando llegué a vivir a Monterrey, bueno, yo vivía en Linares, yo llegué a vivir a Monterrey en el 2001, tenía 16 años, acababa de salir de la prepa y empecé a estudiar en la universidad,
y ahí yo tenía ya esta inquietud de estudiar cine y tuve la fortuna de que ya estuviese en un montón de cursos. El primer curso que tomé fue justo ahí en Conarte de cine. Después tomé otros en Marco, recuerdo que hubo ciclos de cine mexicano en los que venían un montón de realizadores, recuerdo que creo que hasta Felipe Casal llegó a venir a dar alguna conversación y a mí eso me aperturó no solo la intención o el ánimo de decir, quizás sea posible estudiar cine, sino que me permitió realmente descubrir o redescubrir la cinematografía nacional, que a mí en ese momento de mi vida se limitaba a 2 o 3 películas, o sea, era Y tu mamá también, Amores Perros, y lo que veía en el Canal 5 y en el Canal 2, o sea, del Canal de las Estrellas, de Pedro Infante, lo que me pasaban en la tele. No tenía el contacto con todo este gran cine mexicano de los 70s, de los 80s, de los 90, y este espacio de justamente Conarte me permitió dialogar no solo con las películas a través de la cineteca, sino con realizadores, y escuchar sus conflictos, y escuchar cosas tan elementales como cómo batallaron para financiar sus películas, levantar sus proyectos, y esa dimensión o proporción de realidad a mí me motivó mucho a entender que, al menos para empezar, la posibilidad de ser cineasta en este país, y yo siendo de un pueblo tan pequeño, de una ciudad tan pequeña como Linares, era real, ¿no? Era, mira, está pasando, y yo estoy, de alguna forma, ya me siento parte de este, pues de este sueño, o de este esfuerzo por crear imágenes y por hacer memoria desde nuestras regiones y demás. O sea, yo justamente, sí, o sea, Promocine nos permitió filmar el corto, y seguramente mientras sigamos cuidando su existencia, permitirá que surjan nuevos cineastas, nuevos cortometrajistas y nuevas directoras y directores. Yo también diría, la parte de formación ha sido bueno, yo la disfruté mucho como usuario, y creo que no estaría acá si no fuese justamente por todos estos cineastas que en este espacio fueron a compartir sus cursos con, no sé, con costos como simbólicos, o no sé cómo decirlo, y eso. Bien, ahora que tocas justamente ese tema de la formación, es sumamente relevante porque, ¿sabes? En las mesas que estuvo organizando IMCINE para checar todo el tema de los fideicomisos, las convocatorias, etcétera, se hablaba mucho de la cuestión de la formación por parte de los realizadores o cineastas que propiamente no vivían en la Ciudad de México o no habían estudiado de manera formal una carrera en el CUEC, ahora en AC o en el CCC. Entonces, esa parte de la formación, ustedes, por lo que yo veo, tuvieron que salir de su estado, que ir hacia, bueno, en tu caso, Carlos, tuviste que salir, ¿no? En tu caso, Gus, no sé si justamente tu sede fue TEC de Monterrey, Campus Monterrey, imagino que sí, ¿no? Sí. Entonces tú te quedaste ahí. Pero ¿cómo vivieron esta parte cuando decidieron que querían hacer cine? Claro. ¿Qué era ese paso? ¿Ya tuvieron la oportunidad de asistir a algunos cursos, talleres, algunas charlas, conversatorios con cineastas, pero cuando ya decidieron formalmente dedicarse a hacer cine, ¿cuál fue ese paso que dieron? Y también me gustaría saber de Carlos García Campillo, también cómo fue tu proceso. Pues si quieren yo empiezo, porque soy el más viejo de los tres. De hecho, cuando yo quería estudiar cine, la verdad es que, estamos hablando 1990, 94, por ahí, en esos años. Y la verdad, yo lo recuerdo, lo platicaba con amigos que estudiaron en el CCC y eso, y yo en aquellos tiempos, por ejemplo, yo no veía nada cercano al CCC o el CUEC. Para mí era más fácil tratar de buscar estudiar en otros lados, en San Antonio, o salir así, ¿no? Claro. Creo que también tiene que ver con Monterrey, nuestra cercanía, y que en ese entonces la idea de ir a estudiar cine en Ciudad de México ni siquiera me pasó por la cabeza. Y de hecho sí lo consideré salir a estudiar cine, pero realmente ganó, pues hubo varios factores, ¿no? Entre ellos era ya sabes, el bueno, y si no funciona, bueno, un título del TEC que te respalde si no funciona lo del cine, ¿no? Yo también estudié en el TEC, pero en ese entonces se llamaba Licenciado en Ciencias de la Comunicación, ¿no? Ahorita ya ni existe. Y también yo tenía ya proyectos laborales. Cuando yo empecé a estudiar universidad, yo ya estaba trabajando en algunas cosas, entonces también de repente irme para mí era como cortar algún impulso que yo sentía que llevaba,
y también por eso decidí quedarme en Monterrey. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, que sí tiene ahí algunas, filmé en 16 milímetros un cortometraje, por ejemplo. Para mí ese era como mi fin, ¿no? Yo duré 4 años estudiando porque yo quería filmar mi cortometraje de 16 milímetros. Claro que la educación ahí, la formación en cuanto a cine realmente era como muy limitada. Entonces, realmente ese primer rodaje, que fue el primer rodaje al que me enfrenté, digamos, formalmente, realmente lo que me enseñó es todo lo que no sabía, ¿no? Era así como darme de bruces contra la realidad, que está bien, o sea, está perfecto porque así es como vas aprendiendo. Y ya después de ahí, bueno, también viajé, después de graduarme estuve 3 años fuera, estuve en España también intentando hacer algunas cosas ahí de cine. De hecho, me fui a trabajar en un rodaje y me quedé ahí 3 años. Y la verdad, ese tiempo, esos 3 años, o sea, del 2000 al 2003, cuando yo regresé a Monterrey, era otra cosa, era otro panorama, como bien decía Carlos Lenin ahorita, ¿no? A partir de esos años, pues ya la cineteca que yo había dejado como en sus primeros 2 años como espectador ya se había transformado en alguna otra cosa, había más cursos de cine, había más gente queriendo hacer cine, y no nada más aquí, empezó a haber un movimiento. Empezó, por ejemplo, el seminario de jóvenes productores de SOGEM, que luego se convirtió en Morelia Lab. Conocí a Carlos Taibo, a Víctor Ugalde, a Hugo Villa, gente que luego, una vez que entraron a trabajar, por ejemplo, en el IMCINE, ya como funcionarios, le dieron también una revolución ahí importante a la forma no sé si la palabra sea descentralizar, pero por lo menos abrir un poquito el panorama, ¿no? De hecho, Carlos Taibo, como director de producción del IMCINE, fue el primero que dio apoyos para cine del IMCINE a Nuevo León, ¿no? Entonces, mi formación realmente fue, bueno, la verdad es que yo en esos años aproveché los años de universidad para estudiar muchas cosas de cine que no estaban propiamente en el programa, pero que yo aproveché el tiempo y los recursos para hacerlo, ¿no? Pero mi formación realmente así fuerte vino después, ¿no? Vino a partir del 2003 que regresé, y yo sí puedo decir que por ejemplo, ese primer seminario de jóvenes productores de la SOGEM, que debe de haber sido por ahí el 2004, más o menos, fue como el primer golpazo así con la industria de cine de México, ¿no? Porque muchas veces también como estudiante tú estás pensando y todas tus referencias son cinematografías de Estados Unidos, de Europa, y como decía Carlos, muchas veces tu propia cinematografía no la conoces, no conoces los mecanismos para hacer cine, no conoces toda la gente que vino atrás empujando y que creó una infraestructura de la cual estamos ahorita gozando. Entonces realmente en ese momento, 2003, 2004, considero que fue mi verdadera como formación en cuanto a cine de México, ¿no? A mecanismos de producción, cineastas, conocer la cinematografía de mucha gente que de repente dices, ¿cómo puede ser que un cineasta sí existe en México y nadie me haya dicho, ¿no? En fin, muchísimas cosas, ¿no? Y ese fue como el camino en cuanto a formación. Bueno, me voy a tomar la palabra. Mi formación también fue medio similar un poco a la de Carlos. Yo sabía que quería hacer cine como desde los 12, 13 años, ¿no? Yo vivía en Saltillo y yo estaba muy, muy consciente de eso. Pero a la hora de llegar a los 18 años hay que decidir qué estudiar y a dónde irse. Y pues ahí me enfrento un poco. En mi familia nadie está relacionado al mundo del arte de ningún tipo. Y pues están las dudas, ¿no? Propias y también de los papás de, híjole, ¿qué vas a hacer? Entonces yo sí anhelaba a irme a Ciudad de México a estudiar en el CUEC o en el CCC. Sin embargo, por cuestiones familiares fue como irme tan lejos no era una posibilidad. Al menos para mis papás era así de que no, pues vas a estar muy lejos,
busca algo más cercano, ¿no? Y en Saltillo definitivamente no hay opción para producción audiovisual, y pues Monterrey está a 1 hora, ¿no? Entonces en Monterrey era la posibilidad. Y ahí en Monterrey pues consideraba 2 opciones. Estaba la Facultad de Artes Visuales de la UANL, de la Autónoma de Nuevo León, que ofrece la carrera de producción audiovisual, y estaba la carrera de comunicación en el TEC. Apliqué a las dos, quedé en las dos, en el TEC me daban una beca, y pues también con un poco de la presión de, pues como es muy incierto el futuro de un cineasta en México, pues algo que te respalde, ¿no? Entonces, bueno, decidí tomar la beca que me ofrecían en el TEC, pero al final, como comenta Carlos, a pesar de que tiene otro nombre, que ya no es ciencia de la comunicación, es comunicación y medios digitales, pues sigue siendo una carrera que es de comunicación, o sea, no es cine. Y muchas veces algunos profesores nos lo recalcaban, ¿no? De que no estás estudiando cine. Sin embargo, sí había ciertas posibilidades dentro del programa de hacer cosas, y sí había profesores que nos apoyaban y nos invitaban a hacer cosas. Sin embargo, bueno, el acceso como a la información más especializada en el cine era muy limitada. Y pues y también uno está encasillado a un plan de estudios que tiene un temario que seguir. Pero afortunadamente tuve la bendición de tener amigos que tenían los mismos intereses que yo, y nuestra opción fue hacer nuestras cosas medio agarrando de pretexto los proyectos de escuela, pero a veces saliéndonos de los marcos que marcaba la carrera. Entonces nos pusimos a hacer muchas cosas, y esa ha sido mi mayor formación, ¿no? El hacer. Y la otra tanta, como bien comentaba Lenin, pues son todas las posibilidades que ofrecen de formación con arte en la Escuela Adolfo Prieto, en la Cineteca Nuevo León, también tener la posibilidad de tener el Festival Internacional de Cine de Monterrey, que lleva a personalidades, ¿no? Entonces, el tener acceso a cinematografías tanto nacionales como de todo el mundo, y también a conocer a los realizadores, también esa fue nuestra formación. Yo recuerdo que en la Escuela Adolfo Prieto, que es una escuela como de artes que está dentro del Parque Fundidora, que recibe el apoyo de Conarte, ahí yo recién había llegado a Monterrey. Yo llegué a Monterrey cuando tenía 18 años, me metí a todos los talleres que pudiera que se vean relacionados con el cine, ¿no? Entonces ahí me metí a un taller de continuidad, a un taller para hacer carpetas, a un taller de guión, ¿no? Entonces como que buscaba muy ansiosamente otras posibilidades de dónde aprender, porque pues en la escuela era limitado eso. Y pues así prácticamente fue la formación. También pues el bendito internet también ha sido, ayuda mucho a democratizar el conocimiento. Entonces pues y el hacer me enseña mucho. Entonces prácticamente ese ha sido el camino. Ya más recientemente he tenido oportunidad de asistir a ciertos talleres con el IMCINE en Ciudad de México, o los que ofrecen en otros festivales. Entonces ese ha sido el camino que hemos tomado. Bien. Carlos, Lenin. Aquí estoy. Pues bueno, a mí me tocó como la parte, pues sí, muy institucional. O sea, yo, pues bueno, era de Linares, llegué a Monterrey, también igual que Gustavo. Yo ya sabía que quería estudiar cine, pero pues era inexpresable eso en mi entorno de vida, digamos. No, o sea, era como pues una ocurrencia del chamaco y ya está. Llegué a Monterrey a estudiar primero Ciencias de la Comunicación, porque no había escuelas de cine todavía. Ahorita ya hay escuelas de cine en Monterrey, o sea, ya está la UDEM, tiene la carrera con la especialidad en cine, la Universidad de Monterrey, existe la Escuela de Cine Ilumina. No sé, como que ya hay opciones reales que en mi momento, o sea, cuando a mí me tocaba elegir una escuela, no existían. La alternativa más cercana era comunicación. Y para mí sí, la carrera fue un mientras tanto, o sea, mientras me preparaba para poder estudiar, para poder hacer el examen en el CUEC, digamos. O sea, yo sí tenía eso muy claro, que pues a ver qué pasaba, pero yo tenía que hacer el examen, ¿no? Y quería estudiar cine en esa escuela, pues por los cineastas que habían egresado de ahí, no sé, Mariano Novaro. Yo o sea, lo respetaba mucho, y dije, bueno, por ahí va el tiro, ¿no? A ver si sale. Y pues me fui de acá, de Monterrey. Tan pronto terminé la carrera, fui a hacer el examen allá. Antes hice un documental con varios compañeros de la Facultad de Comunicación que no teníamos en lo absoluto formación cinematográfica.
hicimos un documental sobre los desaparecidos políticos. A mí me tocó editar y hacer un montón de cosas, digamos. Al documental le fue más bien de lo que esperábamos, y eso también me permitió a mí entender que, bueno, pues es que si ya no le saqué la vuelta, hice el examen al CUEC, me quedé en el CUEC, y ya estando ahí entendí como todos los privilegios educativos y de producción a los que uno puede acceder cuando formas parte de una de estas dos academias que tú bien señalabas ahorita, o sea, el CUEC o el CCC, ¿no? O sea, sí, eso es muy complejo entrar y demás, pero ya una vez que estás dentro, pues tienes equipo, tienes un montón de maestros que están totalmente especializados en cine. Hablando específicamente del CUEC, pues es muy barato estudiar ahí, ¿no? Pues es de la UNAM, entonces es todo como muy simbólico. Y empecé a entender la brecha de conocimiento teórico práctico que existía justamente en mi región, en Nuevo León, hablando para personas como yo, de mi clase social, que difícilmente podría yo en ese momento costearme un taller en otra parte o demás. Yo sí estaba muy en el sitio, ¿no? Y dependía de lo que las instituciones que me rodeaban podrían poner a mi alcance, digamos, ¿no? Entonces, pues nada, o sea, estudié, y después, mientras estudiaba, me quedó claro que quizá lo más importante que yo podía hacer como estudiante y como futuro cineasta era aplicar eso que había aprendido en la escuela al entendimiento de mi región desde un punto de vista cinematográfico, tratar de explorar historias que estaban sucediendo en mi región y tratar de compartir lo poco que sé con la raza, o sea, con la gente que como yo se la estaba, no sé, estaba batallando y estaban imaginando la posibilidad de, bueno, a lo mejor me gustaría hacer esto. Bueno, pues yo creo que es importante, pues, regresar a mi espacio, a mi región, y compartir lo poco que sé, no solo con las películas, o sea, no solo filmar, sino también, pues, entablar diálogos para que la pandilla de aquí pueda crear horizontalmente, ¿no? Pueda seguir, pues no sé, aprender, como bien dice Gustavo, o sea, tienes estos, o sea, ahorita el conocimiento está más democratizado. Bueno, compartamos lo poquito que sabemos cuando regresemos a nuestras regiones para que puedan surgir nuevos espacios para el aprendizaje cinematográfico y también nuevas creaciones cinematográficas desde personas que nos rodean, ¿no? Desde en un esquema quizá más horizontal, digamos, ¿no? Bueno, ya me fui como a lo político, pero no lo pude allí evitar, digamos. No, de hecho, me parece maravilloso justamente lo que tocaste, porque es qué tanto también evoluciona tu región, en este caso a nivel cinematográfico, cuando la gente que esté involucrada en el quehacer, llámese directores, productores, actores, docentes, investigadores, se meten, se clavan, se quedan en su región y hacen eso que tú dices, comparten lo que saben y empiezan a mover o intentan mover no solamente con la raza, con la gente, sí, pero también a nivel, ya se meten con leyes, buscando que desde la legislación se cuide ese tema. Yo, hasta donde sé, ahorita están justamente checando el tema de la ley cinematográfica de Nuevo León, ¿es cierto? No sé si me equivoco, pero eso es lo que yo quiero saber, ¿no? Por ejemplo, acá lo que pasa de pronto con el Estado de México, como estamos tan cerca de la Ciudad de México, la energía se fuga muchísimo hacia allá y ya muy poca gente regresa acá, más hacia el centro del estado, y porque la tienen como pues más fácil allá. No es crítica ni nada en absoluto, cada quien hace lo que puede con lo que tiene, pues, pero es cómo podemos incentivar el desarrollo de nuestra cinematografía desde nuestra región, ¿no? O sea, ¿qué tenemos que hacer como gente que nos dedicamos al quehacer cinematográfico? Tú por ahí mencionabas ya explorar a nivel cinematográfico la narrativa que me da mi región, ¿no? Ayer en la masterclass con Nicolás decía, bueno, es que aquí en el centro lo que filman siempre vas a ver el metro o ciertas colonias, ¿no? ¿Cómo haces única tu historia y cómo te das a conocer o cómo dices, tengo algo que decir? Y eso tiene que ver con el lugar en donde tú estás, en tu lugar de origen, ¿no? Explorar esas narrativas, esas historias, y también mencionaste esto de explorar y compartir con la gente a tu alrededor tu conocimiento. ¿Qué otras cosas ustedes creen que son importantes en las que nosotros como comunidad cinematográfica nos tendríamos que involucrar o tendríamos que hacer para seguir impulsando el desarrollo de cine en nuestros estados? Regresamos contigo, Carlos García Campillo. Bueno,
Es muy interesante. Yo creo que lo primero es hacer como diagnósticos muy precisos de qué se requiere, qué se necesita, cuáles son las carencias, etcétera, ¿no? Yo creo que aquí, cuando hablaba del impulso que tenía la producción de cine y cómo se vio interrumpida con la violencia, esa violencia también ocasionó que muchísima gente que hacía cine aquí se fuera a Ciudad de México, ¿no? Incluyendo gente que ya ha tenido un desarrollo, una carrera interesante, pero bueno, estamos hablando de gente, aparte en muchos oficios, ¿no? Productores, gente que hace comerciales, gente que hace ficción, estamos hablando de, no sé, gente como la gente de Bengala, ¿no? Gabriel Rums, etcétera. Y bueno, ahí se ve cortado de repente unas posibilidades de desarrollo que 10 años después tenemos que estar viendo ahorita fríamente como un diagnóstico, ¿no? De dónde estamos. Cuando yo empecé, antes de estar en Cineteca, yo era vocal de la comunidad de cine y video. Y una de las cosas que veía es que se necesitaba espacio para pensar el cine, precisamente por cosas como las que mencionaba Carlos, que de repente vamos con la inercia que nada más queremos producir, ¿no? Los guionistas escriben porque quieren filmar, no porque quieran escribir y realmente explorar temas y eso. Los productores producen lo que les llega nada más porque quieren producir y tienen las manos calientes y quieren hacerlo. Entonces, lo que yo veía es que necesitábamos espacio para pensar, ¿no? Y de repente necesitábamos programas como de más larga duración o más largo aliento. Y de ahí nace, por ejemplo, el Centro de Escritores Cinematográficos de Nuevo León. De ahí nace la incubadora de proyectos cinematográficos, que todavía no es el proyecto que me gustaría que fuera, es algo muy rápido que se hace cada año, me gustaría que fuera algo como más continuado, pero bueno, esa es la intención. Y también de ahí uno de los programas que mencionaba Gustavo hace rato, que es el Máster en Dirección Cinematográfica, que es un programa que ya va en su 9ª o 10ª edición, pero también la idea era como cambiar la forma en la que se llevaban a cabo estos talleres para que no fueran talleres o no fueran momentos de capacitación o de aprendizaje como un flachazo, ¿no? O que no fueran así como una llamarada y se acabara, sino que fueran lugares donde pudieras realmente pensar qué quieres contar, cómo lo quieres contar, el contexto total, ¿no? Social, geográfico, etcétera. Quiénes o cómo vinieron detrás de ti para llegar a este punto, muchas cosas, ¿no? Y bueno, creo que estamos ahorita en un momento en el que esos programas sí están dando ya resultados. Digo, estamos hablando que yo llevo 3 años, poco más en Cineteca, y sí creo yo que ahorita estamos viendo una generación de cineastas jóvenes, muchos de ellos que participaron en estos programas y que sí traen, yo creo. Ahora falló el internet de Carlos. Sí, ¿verdad? Yo dije, ay, otra vez soy yo, pero no, creo que ya se nos fue. Carlos, ¿estás ahí? Ya regresaste. Ya regresé, no sé cómo me quedé. No, todo bien, todo bien. Pero bueno, no sé dónde me corté, pero sí, o sea, de hecho ya no me acuerdo ni siquiera de la pregunta. Pero sí, o sea, básicamente es esto. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que decía mi tocayo Carlos Lenin, ¿no? Y sí creo yo que lo estamos viendo en una nueva generación de directores, de guionistas, también de guionistas que sienten que son guionistas, ¿no? Que eso es muy importante, porque de repente antes eran más bien guionistas que querían dirigir y escribían por necesidad. En fin, bueno, lo dejo ahí, podemos continuar con la conversación. Muchas gracias. Gus, damos paso a tu participación, por favor. Muchas gracias. Sí, como comenta Carlos, yo creo que es también reconocer pues lo que tenemos, ¿no? Lo que hemos logrado, pero también identificar
lo que nos falta por aprender y por conocer, ¿no? Es tener esa capacidad de la autocrítica, de identificar en qué podemos mejorar. Y yo creo que una vez identificándolo, es como poder también ir planeando qué podemos hacer. Y pues yo creo que también es una cosa de crear comunidad, ¿no? De pensar que todos estamos con la misma intención, con la misma pasión de estar creando cosas, y pues es de unirnos y juntarnos para agarrar fuerzas, ¿no? Muchas veces a uno como realizador, pues a veces estos temas de la política nos parecen medio ahí complicados, como que no es algo medio abstracto que no logramos, al menos personalmente, que es un poco intimidante. Sin embargo, es fundamental que en tiempos como estos y siempre tener, al final yo creo que todo artista es político, ¿no? Y todo arte tiene una carga política. Y también la inactividad es un statement político, ¿no? Es estar conformado con cómo están las cosas. Entonces, afortunadamente, lo que yo veo con optimismo que está pasando en Nuevo León es que estamos dejando como los egos o las personalidades de lado e identificar, hoy necesitamos unirnos para exigir, ¿no? No es exigir tampoco algo imposible, sino simplemente pedir que se cumplan como el derecho de, por ejemplo, de tener un espacio de podernos ver, ¿no? Podernos ver en la pantalla, el patrimonio cultural que es inherente, ¿no? Y con estos argumentos, afortunadamente, se han organizado pláticas para buscar el posicionamiento de un par de leyes en el Congreso. Y también ocurre igual por ejemplo, con Renace, que a nivel nacional estamos identificando que todos los estados tenemos situaciones muy distintas a la que se vive en Ciudad de México, y que cada estado y cada región tiene sus propias necesidades, ¿no? Entonces, pues es eso, hacer comunidad, juntarnos, platicar, conversar, escucharnos, dialogar y unir fuerzas, ¿no? Para buscar pues algo que nos convenga a todos. Ok, muchas gracias. Y creo que es importante no solamente como en cualquier otro arte, sí, en cualquier otro arte. Al final, el cine es un trabajo en equipo, y si queremos, yo creo que mover el cine en nuestros estados, es el equipo, se traduce en la comunidad, o sea, todas las personas que estamos involucradas, como lo dije hace un momento, docentes, investigadores, productores, actores, instituciones, tendríamos que unirnos juntos para impulsar esto, porque es un arte, pero también es un entretenimiento, y es muchísimas cosas, ¿no? Que tiene un gran potencial, y si lo podemos, pues justamente posicionar, yo no dudo que en algunos años el cine de México no solamente sea el cine mexicano, sino sean los cines mexicanos, ¿no? Que en todos los estados de nuestro país pueda haber muchas historias, porque existen infinidad de ellas, ¿no? Entonces, eso es lo importante. Lenin. Pues sumándome a tu reflexión, creo que eso es muy importante, o sea, que entendamos que el cine mexicano hasta hoy ha sido construido, representado a través de una mirada muy reducida en términos de diversidad, y que nosotros como comunidad, como espectadores, como cineastas del futuro, necesitamos poder contemplar esas distintas miradas, podemos contemplar esa diversidad, merecemos contemplar esa diversidad de historias para poder imaginar un país más amplio, ¿no? Más incluyente, más de todos, ¿cómo es esta frase de un mundo en el que quepan muchos mundos, ¿no? De los compañeros zapatistas. Yo creo que nosotros también debemos de por ahí entender que necesitamos un cine en el que quepan muchas cinematografías, ¿no? O sea, y todos los comentarios me parecen sumamente acertados. Necesitamos hacer comunidad, necesitamos crear espacios de formación, necesitamos crear las condiciones concretas para que puedan surgir nuevas cineastas, nuevas mujeres cineastas, nuevos vatos cineastas de distintas regiones del país, de distintas clases sociales, porque solo eso nos va a permitir construir un panorama un poquito más representativo de lo que realmente es México, ¿no? Y si nosotros accedemos a esa contemplación, si nosotros accedemos a la posibilidad de ver eso en la pantalla y reflexionarlo, pues solo puedo imaginar la posibilidad de que surjan cosas buenas, ¿no? De que cambiemos. Y yo pondría justamente, o sea, haría como
digo, hay que ser críticos con lo que está pasando y hay que ser autocríticos también. Yo diría, para que realmente la descentralización suceda, necesitamos mujeres cineastas de distintas regiones del país, vatos cineastas de distintas regiones del país, digamos, contando sus propias historias, ¿no? Aquí sumo un poquito, agarro un poquito de las reflexiones que han compartido los tres, y para eso tenemos que revalorar nuestra experiencia individual como aspirantes a cineastas para entender que nuestras historias son dignas de ser contadas, independientemente de dónde estemos, independientemente de la realidad a la que nos estemos enfrentando. Tenemos que revalorar nuestras individualidades, reconocerlas y permitirnos la posibilidad de filmarlas, ¿no? Historias íntimas desde nuestra intimidad, desde nuestros miedos, desde nuestro dolor, y también necesitamos que estas personas de estas regiones cuenten sus propias historias para que no empecemos a replicar un discurso, un falso discurso desde mi punto de vista de la descentralización, en el que basta con que personas de la Ciudad de México o de otras producciones vayan a filmar a distintas regiones. Eso está padre que suceda, genera una derrama económica, permite que se derrame también el conocimiento, que haya una profesionalización de la banda, chido, pero necesitamos que las personas que están viviendo tal o cual realidad cuenten su realidad. Eso sí es diversidad, y esa yo creo que es la meta que tenemos que también ir, o sea, ser muy concretos en que necesitamos que eso suceda. Y ya no lo digo ni siquiera yo como cineasta, ¿no? Sino yo como público. Yo quiero ver esas películas. O sea, yo quiero ver esas películas. O sea, ahí hay un mundo de posibilidad, no sé, que imagino bello o terrorífico, pero necesario, pues. Necesitamos ese espejo más amplio, menos fragmentado. De hecho, ahí sí puedo... Uno de los problemas principales de repente, o de las frustraciones, es porque incluso con todos los esfuerzos que tiene, por ejemplo, con arte, de difusión, de capacitación, de traer gente y mostrar películas, pues una de las frustraciones es que seguimos estando nada más en la zona metropolitana de Monterrey, al alcance de unos pocos, ¿no? Entonces, uno de los retos principales es precisamente, que es uno de los problemas, por ejemplo, de la cinematografía, de las cinematografías locales, pero la de Nuevo León en particular, que es una visión, como dice Carlos, de cierto grupo de personas que lamentablemente hay muchísimos alrededor que no han tenido la oportunidad de contar sus historias, ya sea porque no tienen todavía la infraestructura o no tienen ciertas formas, o a lo mejor las cuentan, pero esas películas nunca se ven, ¿no? Entonces es importante también asumirnos, hablando, por ejemplo, del tema de descentralización, que no es que el centro nos voltee a ver a nosotros, ¿no? Sino que hay muchísimo más, más allá de nosotros que hay que ver, ¿no? Y ahí también, yo diría un mea culpa, por ejemplo, viendo la selección de películas de Miradas Locales de Nuevo León, que bueno, traté de tener otras películas que no se pusieron, pero son 4 directores hombres, ¿no? Y viendo una selección que hizo precisamente Paloma Petra de cortometrajes en Cineteca en Casa, que van dos programas, de repente hay unas historias muy valientes. Es una generación nueva que está contando historias pues que merecen ser contadas, ¿no? Entonces también hay muchísimas historias ahí que tienen que escucharse, que verse. Bien, pues ahora vamos a dar paso a las preguntas que nos están haciendo en nuestro Facebook, y me llama la atención 2 en especial, porque nosotros estamos hablando de lo local y regresar a contar nuestras propias historias, y a mí me llama mucho la atención. Yo doy clases y de pronto mis alumnos de pronto sí preguntan como, hoy tienen esta noción de salir, ¿no? De irse a otros estados mínimo o salir del país. Y aquí hay 2 comentarios en especial que manejan como esa, no sé si sea necesidad o esa aspiración, llamémosle de alguna manera. Oliver Job pregunta, ¿es factible salir del país para experimentar con la creatividad y expandir la mente? Y Fer González dice, ¿algún consejo para dejar de ver por lo local, para salirnos un poco de nuestro contexto y tener una vista más global? No sé quién quiera responder estas que se hilan de alguna u otra manera. A ver, Lenin.
Adelante. Yo creo que es muy valioso vivir la experiencia de conocer otras realidades. Por ejemplo, la primera pregunta tenía que ver con salir del país para expandir el horizonte. Claro que es necesario, se aprende mucho. Yo tuve la fortuna de aplicar un par de cursos ya cuando lo pude hacer, ya cuando me lo podía costear, de aplicar un par de cursos en el extranjero y tomar cursos con cineastas. Varios, y aprendí un montón no solo del catedrático, del catedrático cineasta, sino de los procesos de producción de los otros cineastas de otras partes del mundo, ¿no? Cómo levantan sus películas, cómo las pueden financiar, cómo no las pueden financiar, y eso te permite justamente entender lo global de alguna manera, ¿no? Y también sobre lo regional, pues sí, hay que aprender a ver lo regional y hay que aspirar a ver lo del mundo, ¿no? Existe esta frase poco precisamente atribuida, creo que es a Tolstoy, de que canta bien tu aldea y estarás cantando al mundo, o cuenta bien tu aldea y estarás contando la historia del mundo, algo así, siempre la encuentras parafraseada de manera distinta, y yo soy el peor citando, además. Y yo creo que eso es importante, yo creo que es importante que tengamos los ojos abiertos para poder contemplar la variedad de posibilidades y la variedad de discursos que están ahí, pero en un mundo como es el del arte contemporáneo, en el que aún siguen existiendo centros de poder, aunque digan que no es así, centros de poder, centros de formación cultural que establecen miradas hegemónicas sobre las distintas realidades, creo que vale la pena, claro, ir a explorar el mundo, ir a conocer, ir a aprender, pero no olvidar el paso uno de los pasos fundamentales que tiene que ver con reconocernos a nosotros mismos, saber cuáles son nuestras contradicciones, saber a qué nos estamos enfrentando aquí en corto, entre la piel, entre los ojos, entre lo que sueñas. Y una vez que tú te haces esos cuestionamientos, no estoy diciendo que es como que un cuestionamiento lo haces, lo respondes y a lo que sigue, no, creo que tiene que ser un cuestionamiento permanente de identidad, porque nosotros somos un ente colonizado durante siglos, con un montón de procesos históricos encima, y esos procesos históricos se manifiestan cada que vas y pones la cámara para filmar tal o cual pedazo de relato. Eso va a salir, te guste o no te guste. Entonces, pues cuestiónalo, juega y sí, explora el mundo, explora también tu región y juega, ¿no? Encuentra qué es lo que quieres contar, dándote un valor central a ti, a tu experiencia, a tus miedos y no sé cómo decirlo, pero creo que eso es bien valioso. Yo se lo digo mucho a mis estudiantes en la escuela de artes, o sea, ahorita tengo la oportunidad de compartir aula con algunos estudiantes de artes, no precisamente de cine, y yo les digo mucho eso, o sea, valoren sus historias, o sea, abracen esas realidades. No quiere decir que no exploren el mundo, sino no se olviden de sí mismos cuando andan por ahí divagando y jugando, ¿no? O sea, y eso, o sea, no sé, o sea, como por ahí creo que va el tiro. Sí, yo diría también que viajen viendo cine diferente, ¿no? Por esto que mencionas, porque esta visión hegemónica también se manifiesta en lo que te enseñan, en lo que se distribuye. Y ahorita, afortunadamente, tenemos la oportunidad de ver películas. Digo, yo recuerdo cuando estaba en la universidad y antes, cuando quería ver cine diferente, conseguir ciertas películas. Yo recuerdo particularmente, por ejemplo, querer ver Pater Panchali y partirme el lomo para conseguir una copia en VHS horrible de Pater Panchali. Y ahorita todo está a 2 clics, pero esa ilusión de que todo está a 2 clics también pues hace que tengas que tener una intención y un criterio, ¿no? Entonces, sí, vean diferente cine porque, como dice Carlos, todo eso se manifiesta desde el momento en cómo pones la cámara, ¿no? ¿Qué quieres ver? Entonces, eso se me hace muy, muy importante. Gus, no sé si tú quieras agregar algo o pasamos a la siguiente pregunta. Pues nada más como para agregar también, como cuestionar también el cine que nos llega, aunque sean de otros lados, ¿no? Pon tú que vemos una película iraní, pues también reconocer de que, bueno, de la sociedad de Irán, ¿quién tiene acceso a hacer cine? O vemos una película brasileña, sí, tiene valor ver películas de todo el mundo, pero también
identificar que, por ejemplo, las películas que ganan en festivales europeos también responden a cierto discurso, ¿no? De qué valoramos y qué no. Entonces también tener ese cuestionamiento, aunque estemos analizando cine de otras regiones, ¿no? También tener muy en cuenta qué sucede en todos lados. Bien, muchas gracias. Yo solamente quisiera agregar algo, porque a mí incluso me ha pasado, ¿no? Yo de alguna manera decidí quedarme aquí en Toluca e impulsar el cine en el Estado de México, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que no tenga aspiraciones de ir a otro lugar. O sea, creo que siempre es importante reflexionar quién soy yo, ¿no? Y esa identidad me la da mi contexto, en donde yo crecí, en donde yo, o sea, cómo huele mi ciudad, el clima, ¿no? Cómo yo lo siento, y eso me sirve justamente para yo poder tener una visión del mundo. Yo creo que hoy en día, claro, es importante para poder disfrutar de experiencias, salir y viajar y ver qué se siente treparte en un avión o en un barco o yo qué sé, pero hoy en día viajamos a la distancia de un clic, o sea, el privilegio que tenemos, las personas que tenemos conexión a internet, estamos conectadas ahorita mismo con lo que está sucediendo en Guanajuato, en Timbuktu, en Italia, en donde queramos, ¿no? Entonces, creo que lo importante desde que se abrieron las fronteras y de que estamos tan conectados, ya no es lo global, sino es lo local. Cómo eso que está sucediendo a nivel mundial en nuestro globo, cómo nos impacta de manera local, cómo estamos recibiendo todas esas culturas, idiomas, idiosincrasias, y ahora cómo lo adaptamos justamente a nuestra cultura, como aquí en Toluca o en Monterrey, estamos adaptando lo que sucede justamente con esas otras narrativas, poniendo como un ejemplo con el cine, ¿no? Cómo nos impacta el cine de Abbas Kiarostami. O sea, yo ahora como desde Monterrey genero y creo mis propias historias. Creo que es ahí en donde ahorita tendríamos que regresar a esta situación de cómo se enlaza lo local con lo global. Sería la localidad, ¿no? En ese sentido. Eso era lo que yo quería aportar. Una pregunta aquí tenemos de Lisbeth Arellano. Dice, a partir de su experiencia, entonces, ¿cuál sería la aportación para motivar o incentivar a la nueva generación de cineastas? Con toda la situación que eso conlleva. O sea, la situación del cine en México en la actualidad, el tema de los fideicomisos, el tema de si vives en un lugar o en un municipio recóndito de tu estado y de pronto de la nada, por alguna razón, tú quieres hacer cine. Entonces, ¿qué le decimos a estas generaciones que vienen ahí detrás de nosotros? No sé quién quiera abrir su micrófono. Carlos García. Sí, yo me aventé de valiente la primera. La verdad es que yo no sé, o sea, yo creo que la motivación tendría que venir ya. Si no traen esa motivación, no lo van a lograr. Entonces, si les tenemos que dar motivación, entonces, no sé, la verdad es que ahorita a lo mejor con todo esto que se está hablando, de la desaparición de los fideicomisos, la cosa parece muy difícil y tal. Pero incluso con eso, o sea, imagínense hacer cine hace 40 años, en los 80, ahí sí no había nada. Ahorita realmente se pueden hacer muchísimas cosas. Yo creo que ahí también hay que identificar muy bien por qué quieres hacer cine. Porque yo conozco mucha gente que de repente en talleres y gente que realmente lo que quieren no es hacer cine, sino quieren haber hecho cine. Quieren esa experiencia de haberlo hecho sin haber pasado por el tortuoso camino que es hacerlo, porque realmente es tortuoso. Entonces, yo creo que hay que identificar muy bien por qué quieres hacer cine, por qué quieres contar esta historia. Esa historia, ¿el cine es el mejor vehículo para llevarla? O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? Y la motivación, bueno, no sé qué dirá Carlos y Gus, pero yo creo que debe de venir sola, sí. O sea, si tú no estás, tienes que tener es que no sé cuál es la palabra, el drive, ¿no? Como dicen los gringos, o sea, para hacerla, para llevarla. Porque si no tienes esa gasolina, va a ser muy complicado hacerla en este mundo, ¿no? Por más recursos que tengas a tu alrededor y tal, si no traes esa llama interna, digamos, va a ser muy complicado. Yo de mi parte pensaría también como empezar a
dejar de temerle un poco a la mediocridad, en parte. Muchas veces cuando realizamos cine, pues queremos que el cine que hagamos ya esté con la capacidad técnica, artística de directores ya muy posicionados, ¿no? Y si no nos aceptan en Morelia a la primera, pues tal vez esto no es para mí, ¿no? También pasa que, por ejemplo, tengo amigas que se quieren lanzar que quieren hacer cine, pero no se ven a sí mismas de que no, es que yo no soy tan bueno como tal persona, etcétera. Y es como, se vale hacer cine con las capacidades técnicas y artísticas que tienes en el momento, y tiene muchísimo valor, muchísimo, ¿no? A veces hasta más que aquel cine que cumple con ciertas capacidades técnicas, ¿no? Yo he visto cine hecho de amigos y amigas con muy pocos recursos y con una formación tal vez no tan formal, que me conectan y que me comunican más que una película de gran presupuesto que voy a ver al cine, ¿no? Entonces, sí, como comenta Carlos, pues sí, esa motivación, ¿no? El que quiere hacer cine va a encontrar los métodos para hacerlo, reconociendo también, pues, los privilegios que algunos gozan y que otros no, pero también tener ese arrojo de contar las historias desde el corazón con lo que tienes y compartirlo y ir creando, ¿no? Y ir avanzando y poco a poco la experiencia se va a ir ganando, ¿no? Pero sobre todo eso, no tener miedo a ser mediocre, por más feo que suene, pero creo que hay mucho valor en eso. Y yo lo que les compartiría a las personas que nos estén escuchando, que tengan el interés que tengan el interés de hacer cine, que se estén enfrentando a este panorama que parece desolador hoy tal cual como nos lo presentan los medios, ¿no? Con la desaparición de los fideicomisos, la falta de posibilidades, ¿no? La crisis permanente económica en la que vivimos y demás. Yo las invitaría y los invitaría a que se empiecen a considerar, literal lo que yo les digo a mis estudiantes de artes es considérense desde el día de hoy ya como autores potenciales, ¿no? Ya consideren que su experiencia de vida, su experiencia en tal o cual entorno, sus vivencias, sus relatos, la forma en la que ustedes reinterpretan la literatura que consumen de un lugar, o la forma en la que ustedes reinterpretan el cine de cualquier otro sitio, la pintura, las distintas artes, todo eso los está constituyendo como individuos más o menos únicos, por decirlo de alguna manera. Y en la medida en la que ustedes se permitan desde su realidad equivocarse, filmar, explorar, intentar, arriesgarse, van a crear piezas cinematográficas en este caso, porque es de lo que estamos hablando, cargadas de cierto nivel de unicidad, ¿no? Que tendrá que ver con un dejo de quiénes son ustedes, digamos. Yo no los conozco, yo no las conozco, pero sé que quiero ver sus películas, por decirlo de alguna manera, porque en la medida en la que ustedes se permitan ser honestos, honestas, se permitan equivocarse y explorar temas y perspectivas que solo a ustedes les hacen sentido, yo tendré la posibilidad de acceder a esos universos, yo como espectador, y eso me va a nutrir, y eso me va a permitir crecer, y creo que es momento de que dejemos de voltear como referente cinematográfico a ciertos esquemas de producción, que justamente las condiciones concretas de existencia en las que estamos ahorita nos están diciendo, ¿sabes qué, carnal? Ahorita no se puede producir con presupuestos de tantos millones de pesos, no se puede. Bueno, en vez de estar, que sí, que vamos a seguir luchando para que los fideicomisos en efecto permitan que existan cinematografías distintas, esa lucha va a seguir en lo político. ¿Qué podemos hacer nosotros como morras y morros que ahorita tenemos la inquietud de empezar a filmar? Organizarnos horizontalmente con lo que tengamos y tratar de contar nuestras historias con nuestra perspectiva, con nuestra mirada y permitirnos alejarnos de la meta de otras cinematografías o de otras imágenes que nos las estamos poniendo encima como bloques. Sí, admiramos mucho a Kubrick o al que quieras, pero ¿eso para qué ahorita? Ahorita lo que necesitamos es que tú, morro de Catepec, o yo, pinche Lenin de Linares, pues que te organices con tus compas y que con lo que tengas, así sea un celular, y en efecto trates de contar una historia que a ti te importe como tú quieras, con sus imperfecciones. Eso es a lo que quería llegar. Necesitamos más cinematografías imperfectas, que tengan que ver con, estoy filmando desde mi realidad, desde mi entendimiento del lenguaje cinematográfico y desde el entendimiento de mi emocionalidad, de mis problemas, de
del calor que siento, de la sed que siento cuando tengo que transbordar 4 veces antes de llegar a casa. O sea, eso, ahí está todo ese cine que ni siquiera hoy nos alcanzamos a imaginar porque no lo hemos visto. Y eso solo lo pueden hacer todas estas personas que nos puedan estar escuchando ahorita por allá y que pues no conozco, ¿no? Pero quiero ver sus películas, ¿no? Yo creo que es una cuestión de... Ya escucharon, ay, perdón, ya escucharon, Carlos Lemi quiere ver sus películas, entonces así como sean, entre comillas, imperfectas, lo que importa creo que siempre es que tengan corazón, ¿no? Eso siempre se va a sentir, o sea, no importa la cámara que utilices o los recursos, siempre se va a sentir la energía con la que estás haciendo esa obra. Voy a hacer la última pregunta, en realidad van a ser 2 en una, para ya ir cerrando esta mesa que se nos fue así, rapidísimo. Y esta pregunta tiene un poco que ver con lo que dijo hace un momento Carlos, y dice, ¿cómo sobrevivir como cineasta durante esta crisis mundial? Y yo lo voy a ligar justamente como, pues para este tema que ni modo que no lo toquemos aquí, pero es, ¿cómo ustedes conciben hacer cine sin estos apoyos de los fideicomisos? O ¿cuáles serían estas otras maneras de poder hacer cine? Imaginémonos que no contemos con ellos, ¿no? Sé que la lucha va a estar, como lo dijo Carlos, pero ¿qué hacemos ya? Sí, agarramos el celular, pero ahora, ¿cómo sobrevivimos? Porque si hacemos un cortito de nuestra película, pues, ¿quién lo va a ver? O sea, ¿cómo vamos a vivir de la taquilla, pues? Si quieren. Adelante, Carlos. Sí, pues tenemos que empezar, justamente uno de los paradigmas que tenemos que cuestionar es esta noción de público y esta noción de ventas, ¿no? O sea, de cómo, justo de la taquilla en el cine, o sea, tenemos que empezar, o sea, se nos educa en la formación cinematográfica tradicional, se nos educa mucho a que tenemos que pensar nuestras películas en grandes públicos para que luego entonces puedas aspirar a recuperar la inversión o que tú, pues, sí, o sea, a vivir de esto económicamente. Hay muchos ejemplos, no me voy a extender mucho, ¿no? Pero hay muchos ejemplos en cinematografías locales de distintos países del mundo en lo que los productores y realizadores están haciendo es crear desde el inicio películas de nicho, películas que se produzcan con elementos de producción, con gastos de producción acotados a cierta proyección de cierto tipo de producción que solo verá un nicho poblacional, por decir algo, cierto público en específico. Entonces yo empiezo a producir para estos públicos con inversiones que correspondan a lo que yo puedo más o menos recuperar económicamente, y esta es la parte que no nos enseñan mucho en las escuelas de cine, digamos, pero que a mí me ha tocado estar aprendiendo los últimos meses a los trancazos, una vez que terminas tu película, empezar a ofertarla y ver en todos los canales que sea posible que tú la puedas vender para recuperar un poquito esa inversión. O sea, estoy hablando muy, muy en concreto ya como de esa parte de esquema económico. No todo es la taquilla, y sobre todo, que eso es con lo que yo diría acá, es no todo es, porque bueno, cuando hablamos de la taquilla y de la recuperación económica, siempre se nos está hablando de un abstracto de público, de un solo ente abstracto que es el público. Haz cosas que al público le gusten. Digo yo, ¿qué realmente es el público? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, pues concretamente sería el dueño de la empresa, digamos. O sea, el dueño de la empresa que te va a permitir mostrar o no tu película. Y ese es el punto de vista que condiciona la cantidad de estanterías disponibles para las distintas opciones de cine mexicano. Lo que yo digo, y que hay muchos ejemplos allá afuera, es se pueden hacer películas diferentes desde su realidad, pensando no en el abstracto de un solo público, sino en muchos públicos. Y tratar de construir producciones sanas desde su concepción en términos de sistema de producción, para filmar con lo que tengo, pensando en que lo venderé en estos 3 o 4 puestitos, por decirlo de alguna manera, y de ahí podré conseguir un flujo más o menos necesario para subsistir. Vaya, el resumen de todo esto que digo, así que espero no haber sido muy revuelto, el resumen simple y sencillamente es: está cambiando el paradigma de producción, y también tenemos que cambiar el paradigma de exhibición y distribución, también obviando, sin renunciar a las salas cinematográficas y sin renunciar a los espacios públicos. Esa pelea tiene que permanecer, pero nosotros como cineastas tenemos que encontrar otras maneras de existir lejos del abrazo, no solamente del Estado, sino también de la iniciativa privada, porque eso también es una forma de condicionar el tipo de cine que se hace y cómo se hace, las miradas, las historias.
Pienso que hay que acercarnos a modelos más horizontales y autogestivos, es lo que trataba de decir en términos de nosotros como productores de cine, ¿no? Y cómo vivimos en el día a día, pues yo creo que todos tenemos, además de nuestro trabajo, sueño, fantasía permanente de ser cineastas, un montón de trabajos para poder encontrar tiempo en el año de solo sentarnos a escribir, de solo sentarnos a producir, y pues esa es la realidad de nuestra clase social, digamos, ¿no? Hay mucha banda que sí puede estar saltando una película a otra, pero pues, no es mi realidad, digamos, económica. Cierto. Están llenas de verdad tus palabras, esas que dijiste, Carlos, al final. Carlos Sí. García Campillo. Ahí yo creo también, digo, uno de los engaños más grandes que nos han vendido es que la actividad cinematográfica siempre ha sido, y los presupuestos han sido marcados por los fideicomisos y luego por el estímulo fiscal, y las películas se han ido inflando dependiendo de eso. Entonces todo el mundo quiere hacer presupuestos ahora cuando era nada más Fidecine, eran 25, cuando entró el Eficine, subió a tanto. Y la verdad es que tenemos que ser muy conscientes de dónde estamos en este ecosistema. Porque a mí siempre, y se los decía de repente en el IMCINE, es así como que, a ver, tengo un encuentro de jóvenes cineastas que quieren hacer cine independiente, y vienes aquí a hablarles del Eficine y eso, y que lo único que haces es ir marcándoles la agenda y no permitir que piensen en otros esquemas de producción. Si de algo puede servir esto que pasó, es de que, por ejemplo, ya se está hablando a nivel institucional de micropresupuestos, que antes era algo que era súper mal visto, porque cómo vas a malbaratar el trabajo y cómo... Espérate, hay muchísimas películas que es la única forma en la que pueden... Creo que se nos pasmó Carlos, ¿cierto? Ay, a ver. ¿Ya me oyen? ¿Alguien me oye? Ya. Sí. Estabas hablando de los micropresupuestos. Sí, o sea, que hay nos vendieron durante muchos años que había una sola forma de hacer las películas en México, que es con esta participación del Estado, con estos esquemas financieros, y esta es la forma buena que hay que hacerla, con tantas semanas de rodaje y tal. Y no nos permiten realmente romper esos paradigmas. Y si de algo puede servir esto que está pasando, es precisamente romperlos, porque es insostenible estar haciendo películas de desde 25 millones de pesos que ven 100,000 personas, en el mejor de los casos. Y digo, si quieren vivir de la taquilla, yo lo único que les diría es, vean el histórico y vean cuántas películas realmente viven de la taquilla y qué películas son, ¿no? Y qué película quieres hacer, y vas a tener que encontrar formas de hacerla llegar. Y algo de lo que decía Carlos, por ejemplo, es también siempre están pensando nada más en las dos grandes cadenas de cines. Hay un circuito muy importante de salas pequeñas, algunas estatales, algunas privadas, y la verdad es que son mucho más receptivas esas salas de lo que muchos creen. O sea, podrían llegar con su película, y si tiene una calidad buena, hacer un circuito bastante decente, ¿no? Y recuperar algo. El problema es que también, de nuevo, nos vendieron esta idea de tenemos que salir con cierto número de copias en tales complejos, y eso te mata totalmente cualquier esfuerzo, ¿no? Entonces, yo sí creo que si algo bueno puede salir de esto, es precisamente romper esos esquemas que yo creo que no le hacían nada de bien al cine mexicano. Bien, Gus. Es un poco complicada la pregunta, ¿no? De qué vivir, es algo que todavía estoy intentando descifrar, porque pues uno quiere hacer cine, ¿no? Pero pues es un arte muy costoso. Entonces, pues lo que hago, también porque probablemente personas como yo nos están escuchando, ¿no? Y yo también cuando veo las pláticas de otros directores, así me pregunto, ¿de qué viven? Siempre, ¿no? Siempre ha sido esa pregunta, y muy pocas veces es contestada, y queda un ente. Y también uno piensa que los directores, incluso los ya posicionados en México, pensamos que viven de su cine, y la realidad es que no. La realidad es que viven de producir otras películas, o tienen su distribuidora y distribuyen, ¿no? Por está Abelardo González, pues uno de los directores más importantes de documental en el país, pues distribuye, produce, o sea, mezcla una infinidad de cosas. Yo personalmente pues me dedico a la publicidad, ese es mi trabajo del día a día, le dedico 8 horas cada día,
y encuentro pues estos espacios para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Y sí, o sea, el cine del poco cine que he podido hacer, hasta ahorita nada más han sido cortos, pues está acotado a las posibilidades, ¿no? Sí, a veces pedir paros, ¿no? Si realmente son tus amigos, o también siempre con la búsqueda de algún modo retribuir un poco, ya sea de buscar la manera de retribuir a las personas que colaboran en los proyectos también para hacerlo sano y que todos salgamos ahí. Y pues sí, como comenta Carlos, pues empezar a cuestionar las estructuras de cómo nos han dicho de cómo se tienen que hacer las películas, ¿no? Y que necesitas un crew de tantas personas y que necesitas usar una cámara de cine con unos lentes muy, muy chingones que te cuestan 20,000 pesos la renta el día de rodaje, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensar en crews más reducidos? ¿Por qué no pensar en otras técnicas para filmarlas en menos días? Sí, como comento, pues también no pedirle a la gente que trabaje de gratis, pero tal vez encontrar una manera colaborativa, ¿no? De que yo te ayudo en esta y tú me ayudas en la que sigue. No sé, empezar a cuestionar eso y pues, pues para que no se desalienten los que nos están escuchando, pues sí, tenemos nuestros trabajos que nos pagan la renta y pues cuando se puede, pues se hace cine, ¿no? Entonces no se desalienten y pues busquemos en comunidad, en conjunto, maneras de seguir creando. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo. Vamos a cerrar la participación aquí. Se nos fue rapidísimo el tiempo, no sé ustedes qué opinan, pero yo lo sentí como agua, ya nos tenemos que ir. Les agradecemos muchísimo que hayan podido estar con nosotros. Antes de cerrar, voy a dar unos pequeños anuncios comerciales. Chicos, quienes nos estén viendo, vamos a tener una dinámica para que o capturen pantalla en este instante o se tomen una fotito que están viendo los últimos minutos de este conversatorio, de esta conferencia de cine de Nuevo León. Saben ya que se van a ganar su kit promocional de miradas locales y también su kit acá de nuestros patrocinadores. Entonces, lo que tienen que hacer es publicar en Instagram las primeras 5 personas tomándose una foto captura de pantalla o con nuestro filtro también que tenemos ahí de miradas locales, y en Facebook las personas que también nos etiqueten, que hagan un post y que nos etiqueten con esta fotografía, las primeras 5 se van a llevar este kit. Es importante que vivan en Toluca o los alrededores porque tienen que pasar aquí a la oficina a recoger estos regalitos que tenemos para ustedes. A las 5 de la tarde tenemos la mesa de diálogo, descentralización y desarrollo del cine, caso Estado de México, en donde nos va a acompañar IMCINE, Renace, la Comefilm y, por supuesto, la Secretaría de Cultura del Estado de México, justamente para ver qué es lo que necesitamos para seguir desarrollando y consolidando nuestro cine. Les quiero agradecer muchísimo a Gustavo, a Carlos Lenin, a Carlos García Campillo por haber estado en esta conversación. Les voy a recordar que tenemos la muestra de cine de Nuevo León, tenemos los títulos Marino y Esmeralda, Instrucciones para soltar, 24 grados 51 minutos latitud norte y Flores para el soldado, para que puedan visitarnos en filminlatino.mx. No tiene costo, solamente se tienen que suscribir y pueden ahí disfrutar de esta muestra de cine de Nuevo León para que vean qué es lo que están haciendo ya desde hace algunos años en este estado del norte. Les agradezco muchísimo su tiempo, su experiencia, sus comentarios. Nos vamos con varios puntos que vamos a retomar aquí, que seguramente estaremos publicando en días futuros, que resultaron siendo como semillas de oro, que para nosotros son imprescindibles. Y pues muchas gracias por eso, chicos. De verdad les agradecemos mucho y esperemos vernos en un futuro con ustedes también. Mucho éxito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Hasta luego. Saludos a todos. Los esperamos a las 5 de la tarde. Cuídense mucho.